Examinemos el diagrama C5. En el diagrama C5 el plan de las blancas consiste en capturar primeramente el peón D5. Y, seguidamente, coronar su peón D4. Una vez capturado el peón D5 objetivo inmediato de las blancas, se intenta realizar la otra parte del plan. Es evidente que si el rey blanco consigue ocupar alguna de las casillas E5, F5 o G5, el peón negro D5 está irremisiblemente perdido. Por lo tanto, este peón también tiene sus puntos críticos. La realización del primer objetivo captura del peón, no significa que la otra parte del plan se consiga. Las negras pueden impedir que las blancas coronen su peón. Por ejemplo, en el diagrama C5 las negras, al jugar, pierden la oposición y no tienen más remedio que dejar que el rey blanco ocupe una casilla clave. Al jugar las negras rey E6, las blancas juegan rey G5. Esta maniobra se llama movimiento envolvente, que es una consecuencia de la pérdida de oposición. Más adelante, en el diagrama 6 veremos que donde no hay amenaza de rodeo, no es obligatorio ocupar la oposición. Sigue luego las negras rey E7, rey F5, rey D6, rey F6, rey C6, rey E5, rey C7. Siendo esta buena jugada de las negras ya que las negras entregan el peón D5, pero no dejan que el rey blanco pase a las casillas claves del peón pasado D4. Las blancas juegan rey por D5, rey D7 y tablas. La verdad es que el sistema de casillas clave del peón D4 es mucho más complejo. Forma un rectángulo que va desde A5, A7, G7 y G5. Lo veremos claramente en el diagrama 5A. Las casillas marcadas en amarillo, en los diagramas 5 y 5A, señalan el límite de la zona crítica del peón D4. La primera línea, por decirlo así, de la defensa de las negras. Como es natural, el peligro máximo para el peón negro D5 emana del rey blanco situado en E5 o E6 que son las casillas clave fundamentales, pero, como hemos visto ya en el diagrama C5, la ocupación de la casilla G5 invasión de la zona crítica, asegura el dominio de las casillas E5 y E6. El peón blanco D4 en el diagrama C5 también tiene su zona crítica simétricamente situada, limitada en su parte superior por las casillas E4, F4, G4, H4, B4 y C4. Por eso, la situación del rey blanco en cualquier punto de la zona crítica del peón negro D5 no significa la captura de esta pieza, ya que el rey negro puede, a su vez, invadir la zona crítica del peón blanco D4. Vemos, pues, que la distancia que hay entre los reyes y las correspondientes zonas críticas, es decir, las casillas clave fundamentales, tiene mucha importancia. Conviene recordar que en la lucha por 3 puntos clave, situados en fila o en columna, el rey consigue triunfar solamente si consigue tomar la oposición. Este es su único medio de lucha. Pero si solo hay 2 casillas clave, como ocurre en el cuadro 6, la defensa por medio de la oposición deja de ser obligatoria, ya que las blancas no pueden realizar su movimiento envolvente. Los siguientes diagramas muestran la posición de los puntos clave en otra clase de finales de peón. Si en estas posiciones les toca salir a las negras, las blancas se apoderan de las casillas clave y ganan. Conviene señalar que, aunque en los diagramas 7 y 8 solo hay 2 casillas clave, la oposición es imprescindible. Más adelante hablaremos de las particularidades del juego en situaciones semejantes. Por ahora nos limitamos a señalar lo siguiente. A. Cada disposición de los peones tiene su propio sistema de casillas clave. B. La ocupación de esas casillas asegura la realización del objetivo fundamental o intermedio que se persigue en dicho final. C. La lucha se reduce a la lucha de los reyes por la posesión de esos puntos clave. Veremos luego que los campos clave pueden estar en distintas filas o columnas y separados unos de otros. Distancias, oposición y casillas conjugadas. En los ejemplos anteriormente examinados las negras estaban condenadas a una defensa pasiva y luchaban solo por conseguir tablas, para lo cual su máximo esfuerzo consistía en no dejar pasar el rey contrario a las casillas clave. Pero las negras disponen con frecuencia de posibilidades de contraataque, es decir, que a su vez pueden atacar a los peones blancos. En estos casos se hace preciso calcular la distancia que media entre los reyes y los peones o los escaques clave, así como la que hay entre los peones y la fila de coronación. Examinemos los siguientes ejemplos. En el siguiente diagrama las blancas necesitan 7 jugadas para capturar al peón A4 y coronar el peón A5. La única defensa de las negras es contraatacar el peón A4, pero necesitan 8 jugadas para convertir su peón en dama. Por lo tanto, pierden.
Las negras, aunque les toque mover, no ganan si siguen atacando al peón A4, pero pueden hacer tablas si se oponen a la coronación del peón H5, impidiendo que el rey blanco ocupe la casilla clave G7. Por ejemplo, juegan las negras con rey C5, rey F5, rey D5, rey G6, rey E6, rey por H6, rey F6, rey H7, rey F7, peón H6, rey F8, rey G6, rey G8. Y el rey blanco puede ir hacia el peón A4, pero de todas formas son tablas, ya que el rey negro, una vez capturado el peón H6, tiene tiempo de impedir que el rey blanco domine la casilla clave B7, ocupando la C8. En el diagrama que sigue, las negras, en respuesta a la rey E4 o rey D4, juegan rey E6 o rey D6, ocupando la oposición y defendiendo las tres casillas de la fila quinta que atacaba el rey blanco. En el caso de que las blancas jueguen rey F4, rey E6, el rey negro solo defiende dos casillas E5 y F5. La tercera casilla, G5, está defendida por el peón negro H6. Después de la rey E4, las blancas pasan a la oposición, pero el cálculo de las distancias demuestra que después de rey F6, lo mejor para las blancas es jugar rey F4 y hacer tablas. Al hacer el cálculo de las distancias no hay que perder de vista algunas peculiaridades geométricas del tablero. En el diagrama las casillas E1 y A5 se hallan en distancia diagonal. El rey puede alcanzar la casilla A5 en 4 jugadas. Resulta evidente que el camino en diagonal es el más breve de todos los posibles. Las casillas E1 y E8 están situadas en línea recta, en la columna E. El rey blanco, avanzando por esta columna, alcanza la casilla E8 en 7 jugadas. Es evidente que el rey podía haber seguido otro camino. Ustedes quedarán seguramente sorprendidos al saber que, además de ese camino, hay otros 392 que le permiten alcanzar la casilla E8 en las mismas 7 jugadas. El rey puede avanzar hacia esa casilla por los caminos más fantásticos y zigzagueantes, con tal que se encuentren en el marco del paralelogramo que representa las distancias diagonales más breves y de que el rey pase cada vez de una horizontal a la siguiente. De esta forma, el movimiento del rey en línea recta vertical u horizontal puede sustituirse, en caso de necesidad, por un movimiento en zigzag.